Bueno, estamos justamente con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para conversar de este y de otros temas de su cartera. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica, por la invitación. Si tuviera que decir en una palabra, ¿cómo quedó después de...? Bueno, usted lo había recibido antes, pero en el momento en que usted recibe los resultados del CIMSE, ¿cuál es la palabra para definir cómo quedó usted? Yo diría que la mejor palabra que resume además también la acción que hemos impulsado desde el Ministerio, desde que asumimos, ¿no es cierto?, el gobierno, es responsabilidad. Responsabilidad en torno a generar un conjunto de herramientas, condiciones, presupuestos, recursos para las y los profesores, de tal manera que podamos sobrepasar, ¿no es cierto?, este momento y podamos resolver esas brechas educativas. Este es un insumo, una fotografía de 4 años, ¿no? Este es el CIMSE de la pandemia, que refleja el distanciamiento de los niños, ¿no es cierto?, de los centros educativos, pero también una tendencia lamentable en la última década de baja de resultados. ¿Cuántos años retrocedimos? Si usted lo mide en años... Aproximadamente. Depende, ¿no? Porque no son todos los datos iguales. Nosotros tenemos hoy día datos, por ejemplo, en el caso de lectura, -4, no son datos significativos, se dice, ¿no es cierto?, en el ámbito estadístico. ¿Y en matemática? Y en lenguaje primero, -4, -6, ¿no es cierto? Y en matemática, -10, -12. Eso claramente, ¿no es cierto?, es un retroceso probablemente, ¿no es cierto?, de hace 10 años, si usted quiere, ¿no? Pero eso es bien brutal. Porque no es que estuviéramos además en un nivel boyante como para decir, no, bueno, no, en ningún estábamos caso. tan bien que retrocedimos, pero Ahora, retrocedimos aquí, una década desde un nivel ya malo. Lo que pasa es que no estamos hablando de la misma generación, o sea, estos son datos, acuérdense que, pero claro, es un estándar. Y usted lo que hace no es que evalúa un periodo, ¿no? O sea, nosotros no estamos evaluando solo el cuarto básico 2022, estamos evaluando una trayectoria educativa. En segundo medio es aún peor. Estos datos, ¿no es cierto?, nos reflejan una inconsistencia quizás, ¿no es cierto?, en los métodos, en la enseñanza, ¿no es cierto?, y en la debilidad que tenían probablemente estos aprendizajes, que se ven aún mucho más afectados por el distanciamiento, ¿no? Aquí hay una diferencia bien importante. ¿Por qué el dato en lenguaje es menos, el puntaje, ¿no es cierto?, la disminución es menor a la de lenguaje de matemática? Porque la matemática requiere, ¿no es cierto?, de una estrategia didáctica distinta, que requiere de la presencialidad. Piense usted que en la matemática las habilidades, en el caso, ¿no es cierto?, de educación básica, requieren, por ejemplo, del uso de material concreto. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, con el distanciamiento de los niños cuando no están en la sala de clase y no pueden, por ejemplo, trabajar con un bloque multibase? En cambio, el lenguaje lo ocupan más comúnmente. Exactamente. Si es que hay libros. Luego pasamos a los niveles de abstracción. Claro. Y finalmente, ¿no es cierto?, a la implementación o uso de algoritmos. Entonces, se requiere la presencialidad. Nosotros contábamos en la nota, aparte de las estrategias que van a ustedes empeñar, van a haber análisis al interior de cada establecimiento, entiendo, no solo los globales, está bien, pero como tenemos que ir avanzando y hay hartos temas en su cartera, ¿en qué plazo se puede recuperar lo retrocedido? Yo creo que tenemos buenas noticias, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el ejercicio de mirar con detenimiento los resultados en el caso del lenguaje, podemos decir que aquello que se hizo gracias, ¿no es cierto?, al trabajo de profesores y profesoras, así incluso estando distanciados los establecimientos con educación online, que claramente no es recomendable, la presencialidad resulta insustituible y ir a la escuela todos los días, sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos poco plazo, especialmente con los estudiantes de segundo medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reforzar cada una de las estrategias que están en el marco de la reactivación educativa. Nosotros tenemos un programa de carácter universal que estamos desarrollando con la Universidad de Chile, con apoyo a todos los establecimientos y fortalecimiento de las competencias docentes en el caso de matemáticas, pero también con un programa específico para 1.300 establecimientos que tienen deficiencia en los resultados de matemática a través, ¿no es cierto?, de un programa que va a capacitar a los profesores para el desarrollo de habilidades matemáticas. Ministro, ¿usted reconoce el CIMSE como un instrumento válido, útil, óptimo de medición? Yo creo que sí, yo creo que el CIMSE es un instrumento que lamentablemente ha sido mal utilizado. Nosotros hemos sido muy críticos fundamentalmente respecto de las consecuencias negativas. También hay consecuencias positivas, como por ejemplo la determinación de la focalización de una política. Cuando yo tengo, y esa es una buena noticia la que dimos hoy día, estos 116 establecimientos que si bien permanecen en la categoría insuficiente, aumentaron 16 puntos. Eso es bastante significativo, ¿no? Pero es que parece con la lógica, porque usted me decía sí, pero sin consecuencias ¿qué es lo que hubo negativas? este año? ¿Qué significa? La reducción muchas veces del presupuesto, la obligatoriedad muchas veces de algunas acciones que claramente la comunidad la siente como una presión. Por lo tanto, el Estado tiene una responsabilidad de evaluar... Pero un poquito, porque me queda algo pendiente de eso, porque usted me dice, sí, la reconocemos como una herramienta válida, útil, de medición de los procesos de aprendizaje. Pero entonces, ¿por qué lo querían suspender? Usted se refiere al año pasado.
La suspensión del año pasado tenía una razón muy concreta y es que el inicio, ¿no es cierto? Recuerde que nosotros recibimos el gobierno desde marzo con una situación bastante crítica. No había ninguna orientación de apoyo para los establecimientos educacionales, no se habían generado ningún tipo de flexibilización. Tuvimos una explosión de mal clima o de violencia escolar. O sea, había una serie de condiciones que en ese minuto significaban una presión. Pero no es mejor hoy día, no reconoce que es mejor hoy día saber esto que no saberlo. Pero, o sea, ¿hubiera sido un error suspenderlo? Probablemente cuando yo miro hoy día el detalle completo y la presentación que nosotros hacemos al Consejo Nacional de Educación, lo que nos hace es que nos recomienda. Ese es el valor de la democracia y de la participación. Por eso, o sea, ¿hubiera sido un error suspenderlo? Sí, pero también el Consejo Nacional de Educación nos dio un punto, y es que efectivamente había que implementar la evaluación sin consecuencias y segundo, reducir las 11 evaluaciones que tenía el sistema educativo. Menos. O sea, en el fondo, hubiera sido un error suspenderlo y hubiera sido un error aplicar el plan de evaluación. Okay. Ese es el valor que tiene, Eso es ¿no? respecto del año pasado. Pero cuando uno va al plan de gobierno, la verdad es que dentro del plan de gobierno estaba suspender el CIMSE, que usted ya lo tocamos. Y cambiar el sistema de aseguramiento de la calidad. Y en campaña, el ahora presidente de la República, el año 2021, dijo que quería eliminar el CIMSE. ¿Ya no quieren eliminar el CIMSE? No, yo creo que esa... Porque lo dijo en campaña. Sí, yo no recuerdo que lo haya dicho. Radio Universo es más lejos. No, yo pregunto siempre con datos. Fue el año 2021 en la Radio Universo. Yo estuve a cargo del programa de educación. No aparece, en el programa, en el de segunda vuelta aparece suspender el CIMSE, pero él como candidato dijo que tenía efectos nocivos y planteó la posibilidad de eliminar el CIMSE. Entonces yo le quiero preguntar si hoy día... No, eso tiene relación probablemente, ¿no es cierto?, con las consecuencias negativas y con lo que ha significado lo que nosotros entendemos como una presión indebida a propósito de las consecuencias. Fíjese que los establecimientos educacionales... Pero despejemos eso. O sea, sí, absolutamente. Yo lo he dicho no quieren en todas eliminar partes. el CIMSE. No. Okay. Y pregunta... Es el uso nocivo de esto, ¿no es cierto?, la generación de ranking. Y una cosa muy importante, Mónica, si me deja explicarlo. Sí. No solo pensar que la calidad de la educación se mide en 2 o 4 asignaturas. Lo que tenemos que hacer es potenciar todo nuestro currículum. Y además una cosa bien importante que se ha dejado de señalar en la política educativa, yo diría en las últimas décadas, incluso los últimos 15 años, y es que la evaluación, la primera evaluación y quizás la más importante, es la que realizan los propios profesores y profesoras al interior de los establecimientos. Para ir a otro tema, quiero cerrarlo solamente con una cosa. Usted dice, no queremos ya eliminar el CIMSE, que fue lo que se dijo. Nunca se quiso eliminar el CIMSE, quiero dejarlo en claro. Lo dijo el candidato en campaña el 2021 en Radio Universo. Pero programa no. Y aclaro que no estaba en el programa, pero lo dijo como candidato. Y, hecho el punto, no se quiere eliminar el CIMSE, sí se quiere eliminar lo que usted denomina como consecuencias negativas o punitivas. Porque hay consecuencias positivas. Y la otra pregunta, este CIMSE, como lo conocemos, ¿es el último así como lo conocemos? ¿Van a venir cambios en el CIMSE? No me refiero solo a las consecuencias que tiene, sino que ¿en el CIMSE en sí va a haber cambios en la forma en que se realiza? Más bien lo que nosotros queremos proponerle, ¿no es cierto?, porque esto tiene que pasar por el Congreso Nacional, es una modificación del sistema de aseguramiento de la calidad y transformarlo en un sistema de acompañamiento para la mejora. Y eso requiere, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Educación, como órgano rector de la política, incorpore más recursos para focalizar en algunos establecimientos. Yo quiero recordar la buena política de los 90 o algunas cosas que se hicieron antes, como el programa P900, el programa Liceo para Todos, el programa Montegrande, programas focalizados que lo que hacían era que no castigaban al establecimiento. En la época de la concertación de los 30 años. Por supuesto, hubo cosas muy positivas que se hicieron en esa época, pero no habíamos llegado, ¿no es cierto?, a este espiral de alguna manera que terminó convirtiendo, acuérdese de los rankings. Yo hoy día me siento feliz, ¿no es cierto?, de que la conversación que tenemos, ¿no?, quienes estamos en educación, los expertos y expertas, sea sobre la calidad de la educación, sobre cómo mejorar las estrategias y no sobre ranking de colegios. Vamos a la crisis respiratoria porque se enlaza en el fondo esta medida de las mascarillas, pero no solamente eso. Primero quiero preguntarle para despejarlo rápido. No está para nada, ni siquiera en las regiones con mayor ocupación de camas críticas, pediátricas, adelantar o alargar las vacaciones, porque yo sé, se adelantaron, lo hemos contado, se adelantaron originalmente ya. Pero no hay ningún plan, siquiera en las zonas más copadas y que tienen más distancia con centros de derivación, la idea de extender o adelantar las vacaciones aún más. De acuerdo a la información que nos ha entregado el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, que obviamente está basado también en las sociedades epidemiológicas, pediátricas, no sería necesario. Después, ¿han pensado usar los establecimientos educacionales para vacunación de influenza? Y se lo digo porque, claro, para algunos se hacen los colegios, pero hay otro
margen de alumnos que no se les vacuna en los colegios. ¿Están pensando esa estrategia? Incluso, digo, tal vez toda la comunidad escolar, padres y todos, que es un punto fácil de encuentro. ¿Está planeado o no? O sea, nosotros partimos especialmente, ¿no es cierto?, con nuestros jardines infantiles, Junji Integra, claro, que son servicios desconcentrados, y también en las escuelas con la campaña de invierno. Por lo tanto, siempre ha estado disponible. No, pero extenderlo más a los otros alumnos. Es que siempre y a lo los hemos papás. hecho, hemos hecho la invitación siempre. ¿Ya? O sea, esto es parte de la campaña de invierno, ¿no es cierto?, que está en el Ministerio de Salud, pero nosotros tenemos un componente también de invitación por ejemplo, el trabajo de los profesores y profesoras jefes siempre ha sido, ¿no?, pedirle a las familias que ojalá concurran al centro de vacunación. Claro, yo que sé eso, cumplan con pero esto. hacer vacunación en los colegios no está entre las ideas. Es que el plan de vacunación, que recuerda que son las obligatorias, ya está establecido, ya se sabe cuáles son esas vacunas. No hay como un cambio que hayan hablado con el Ministerio de Salud. Ok. Y lo otro, ¿cómo se enfrenta? El porcentaje de vacunación a propósito de los estudiantes es muy alto. Estamos por sobre el 80% y 104% de vacunación de profesores en influenza. Oye, sería bueno que vacunaran a los papás también de los alumnos. No sería, sí, pues no sería nada de malo. Y los ya mayores los de alumnos 65, sí, por favor, sobre los todo, abuelitos. que ahí está baja la vacunación. Quiero preguntarle cómo, tengo otros dos temas, pero cómo se enfrentan los perjuicios académicos de volver a usar mascarilla en la expresividad, en entender, cuando se les enseñan palabras, sonidos. Sí, esta es una medida excepcional. Yo creo que es importante, ¿no es cierto? El año pasado lo vimos a propósito de la extensión de las vacaciones, la relevancia que tiene en el fondo salvar vidas, era en un minuto, ¿no es cierto? Porque habíamos tenido una extensión del virus sincicial en niños mayores. Sí. Hoy día lo que queremos hacer es privilegiar la presencialidad. Y para privilegiar la presencialidad tenemos que ver que los niños no se contagian ni de influenza ni de resfrío fuerte. De tal manera, ¿no es cierto?, que el uso de la mascarilla, que es una medida excepcional, esto permite cuidar a los niños para que puedan asistir, no se resfríen, no se contagien, pero tengan al menos la presencialidad, tener o contar con un profesor frente, ¿no es cierto?, a una clase que va a orientar el trabajo, que va a dirigir, ¿no es cierto?, una clase, claramente es mucho mejor que un niño enfermo con una licencia en su casa. O todo el colegio, en el fondo, cerrado, ¿no? Hoy día hubo un paro de advertencia de los profesores. Y dicen que no descartan un paro nacional por agobio laboral, bono de retiro, salud mental, deuda histórica. Yo no cuestiono que sean demandas justas. Lo que le pregunto es, después del daño en el aprendizaje que tuvieron los niños, con los colegios cerrados tanto tiempo, aún más de lo que debería haber sido, según usted mismo ha reconocido, en la pandemia, ¿se justifica un paro de advertencia? Pero cada día cuenta. Entonces, un paro de advertencia cuando ni siquiera han agotado las instancias, o más aún, un paro nacional, ¿usted encuentra que se justifica? Mire, siempre hemos estado muy disponibles para conversar con el gremio de profesores y profesoras. Nosotros estamos muy atentos a un petitorio que se nos ha hecho llegar al principio del gobierno, con el que hemos ido cumpliendo a propósito de una ley miscelánea que aprobamos, varias otras, ¿no es cierto?, requerimientos o necesidades, incluso la deuda histórica incluida, ¿no?, en la que ya estamos trabajando para dar una solución a las situaciones más urgentes. Y por lo tanto yo más bien haría un llamado, ¿no?, a mis colegas que probablemente nos hagan ver cuáles son las necesidades, que nos representen, ¿no es cierto?, estos requerimientos, pero claramente esto daña efectivamente el aprendizaje de los niños. Como dice muy bien usted, cada día cuenta, es importante la presencialidad y necesitamos recuperar aprendizajes. Por lo tanto, ¿no se justifica en este punto, cree usted, un paro? Es que la justificación es algo que tiene que responder el propio gremio. Más bien lo que yo diría es una invitación a que nos hagan ver efectivamente aquello que sienten como un requerimiento normal. ¿Pero qué podría justificar un paro si usted dice que tienen las puertas abiertas? Es una decisión del gremio y serán ellos los que tienen que responder a eso. Usted mencionaba la deuda histórica. Quisiera si nos puede dar algunas luces más, porque dejar súper en claro, aún sin reforma tributaria, se va, yo sé que están conversando, para que no lo estamos conversando, lo estamos analizando, estamos trabajando, yo sé todo eso, usted me lo contaba el 1 de junio en el Congreso. La pregunta ¿es posible dar solución, aunque sea parcial, a los casos más urgentes? ¿A los casos más urgentes? Por supuesto. Es parte del compromiso que ha hecho el presidente. Nos ha invitado, ¿no es cierto?, a trabajar junto con la Dirección de Presupuesto, con Hacienda, a buscar esa solución para los casos más urgentes, pensando en la disponibilidad presupuestaria, pero también con responsabilidad fiscal. Pero no vas, esa respuesta para estos casos más urgentes, que se entiende sobre todo los de mayor edad. Es la que se trabaja precisamente con el propio gremio. Y esa no es que necesariamente vaya a ser un pago total de lo que se cree que es la deuda histórica. No, en ningún caso. Siempre hemos hablado de reparación, ¿no? Históricamente también los distintos gobiernos... No de pago total. No, eso es inabarcable, ¿no? Ni siquiera en los casos más...
Es que este es un daño previsional muy grande que se provocó a los profesores y profesoras. Me recordó una cosa, antes de hablar de la acusación constitucional, me llamó la atención dentro de las razones que daban para la paralización hoy día. Me disculpa que no tengo cuál director o cuál presidente zonal lo dijo, del Colegio de Profesores, pero dijo que hoy día en Chile había casos no solo donde no se les estaban pagando las imposiciones, que ya es grave. Que es cierto. Ya, eso es cierto, me imagino, pero dijeron que también incluso el sueldo líquido, había lugares donde no se les estaba pagando a los profesores. Citó el caso de Ancud, Tiltil, Punta Arenas, Lota. ¿Cómo puede ser posible y quién es el responsable de que no se les esté pagando el sueldo? Sí. Nosotros tenemos una crisis municipal muy importante, ¿no? Y es parte también de las razones por las cuales en el gobierno de la presidenta Bachelet se impulsó esta reforma llamada de nueva educación pública o desmunicipalización. Pero es verdad, primero usted me confirma que es verdad que no se les paga todo el sueldo. Y el Ministerio de Educación, esto es algo que, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero yo recibo diariamente 3, 4 alcaldes y buscamos soluciones junto con las distintas subsecretarías. Pero eso es responsabilidad de esos municipios que no lo pagan. Sin duda. Pero ustedes le dieron toda la plata. Esto puede dar para otra entrevista más larga. Pero solo no es que ustedes no es que si yo voy mañana donde el alcalde de Lota me va a decir es que el Mineduc no me entregó los fondos. No, se paga todo, obvio, se paga todo. A ver, esto da para un programa entero si usted quiere, pero aquí hay algo que se llama la crisis municipal que tiene dos componentes. Uno tiene que ver con el modelo actual de subvenciones que ciertamente ya no da para más. Este modelo de subvención, el llamado voucher, ¿no es cierto?, o la plata que se le entrega, hace que un niño, disculpe la dureza con lo que lo voy a decir, cuesta lo mismo aquí que lo que cuesta en Aysén, donde hay que pagar calefacción durante 6 meses. Y por lo tanto los recursos, los gastos, el ingreso es fijo y el gasto es variable. Imagínense en invierno cuando desciende la asistencia, porque se paga por asistencia. Sí. Y por otra parte, el otro componente, ¿no es cierto?, de esta llamada crisis está asociada a los temas de gestión financiera de los propios municipios. Sobredotación, ¿no es cierto?, va bajando la matrícula y se mantienen los profesores. Porque que a alguien no le paguen el sueldo, claro. Tenemos hoy día un diseño, ¿no? Una cosa que había sido, yo diría, bastante olvidada por el Estado. Déjeme decírselo, porque es bien importante. Tenemos 7 estrategias con las que estamos trabajando y apoyando a cada uno del municipio. Por primera vez, ¿no es cierto?, desde el año 2015, nosotros como gobierno estamos pagando las cuotas del FAEP, se llama Fondo de Apoyo a la Educación Pública, de manera anticipada. Esto siempre se pagaba casi el segundo año, nosotros lo estamos pagando hoy día. Lo mismo, ¿no es cierto?, que en la gestión para el transporte escolar, con recursos financieros. No sé si hay algún número de cuántos profesores no se le paga el sueldo. No podría dárselo. Sería interesante. O sea, lo tengo, pero no se lo voy a hacer ahora porque los municipios todos tienen distintas características y tienen deuda. Lo dejamos porque yo creo que sería interesante conversar sobre eso en otra ocasión. Estamos trabajando en una solución más estructural. Un arqueo, también hacer un arqueo para saber, porque en verdad resulta impresionante que no se le pague el sueldo a un profesor. Cierro con lo siguiente, acusación constitucional. Quiero preguntarle, porque bueno, se ha dicho que hay varias cosas que tienen que ver con que usted no ha cumplido, de parte de los acusadores, que no ha cumplido con su labor, que ha instaurado una agenda ideológica, que no se ha hecho una buena recuperación de lo perdido en aprendizaje, agregan el CIMSE, que no se ha hecho todo lo que se debiera haber hecho inmediato, en fin. Y usted obviamente me decía la vez pasada que cree que no es justa la acusación, me imagino, obviamente. Pero la pregunta que yo le quiero hacer es otra, si es que es lo que ha rondado mucho, es si hay o no homofobia a su juicio detrás de esta acusación. ¿Y por qué se lo dije? Porque la pregunta en concreto es si usted cree que le están pidiendo explicaciones adicionales por una política pública a usted por ser homosexual. A ver, varias cosas. Yo no quisiera creer eso. Porque lo dijo el presidente de la República. ¿El presidente de la República lo cree? ¿Usted no lo cree? No me puedo Son referir a palabras eso, del presidente. Sí, lo que yo quiero decir hoy día es que yo no creo, o o quiero creer que no hay razones de ese tipo, porque si no esto significaría un retroceso civilizatorio, ¿no es cierto?, que pusiéramos, ¿no es cierto?, este antecedente sobre la mesa para una acusación. Yo solo puedo responder, cada uno de nosotros en política respondemos por nuestro trabajo. Desde que yo asumí la cartera, asumí la reactivación educativa como mi principal prioridad. Eso fue lo que hicimos el año pasado con el Plan Seamos Comunidad, lo que hemos hecho este año. La inversión de más de casi 60.000 millones en infraestructura, el mejoramiento, el cambio del director en la JUNAEP para cambiar las condiciones de calidad y cantidad en la alimentación, la entrega de recursos como los que yo le acabo de señalar para enfrentar la crisis municipal, el acompañamiento a la instalación de los servicios locales de educación pública, el diseño de políticas de acompañamiento a los profesores, el pago de los bonos de incentivo al retiro. Todos quienes estamos en política solo podemos responder con nuestro trabajo y eso es precisamente lo que yo hago cada uno de los días de
14 horas que tengo de trabajo, 15 horas, preocuparme efectivamente porque el sistema educativo funcione para todos y todas las niñas de este país. Yo cito en todo caso la frase del presidente de la República en la cuenta Algo que hay que dejar pública. muy claro, ¿no? Es que efectivamente en Chile no existe una ley de educación sexual integral, eso nunca ha sido aprobado, y lo que tenemos hoy día en ejecución son solo iniciativas y orientaciones que vienen de gobiernos anteriores y que lo que hacen es que efectivamente garantizan que las escuelas y liceos de nuestro país sean espacios de bienestar para todos los estudiantes. Cierro con, con algo que es una impresión que le quiero pedir. ¿Usted cree que están los votos para destituirlo? ¿Cuál es su percepción? No lo que usted quiere, porque nadie quiere ser destituido. Mi pregunta es, ¿cuál es su percepción? No, yo fíjese que eso se lo contestaría de la siguiente manera. De la misma manera con que yo hoy día no conozco ese texto porque aún no ha sido presentado y claramente me tengo que preparar para eso, estar siempre disponible, ¿no? Y yo espero, de verdad que es una esperanza hoy día, en el clima político de siempre, no solo de hoy día, ¿no? Porque pareciera que en la política todo siempre estuviera enrarecido, que efectivamente pusiéramos por delante las políticas públicas, los niños y lo que necesitamos verdaderamente resolver, que son estas brechas de aprendizaje, que son una fotografía de los últimos 4 años donde tuvimos una pandemia, un estallido social y claramente, ¿no es cierto?, ciertas condiciones que no generaron probablemente un espacio adecuado para el aprendizaje. Ministro, muchísimas gracias por habernos Gracias a usted, acompañado en Mónica. CNN Prime. Que tenga muy buenas noches.